Leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 2. Por favor, vayan conmigo al Evangelio de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Hagan todo lo que él les diga». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenen esas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sáquenla ahora y llévenla al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Déjame leértelo en otra versión, la palabra de Dios para todos. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Cuando se acabó el vino, la mamá le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Y Jesús le dijo: «Madre, ¿yo qué tengo que ver con esto? Todavía no ha llegado mi hora». Ella les dijo a los que estaban sirviendo: «Hagan todo lo que él les diga». En ese lugar habían 6 vasijas de piedra, y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias. Jesús les dijo a los que servían: «Llenen las vasijas con agua». Entonces las llenaron hasta el borde, y luego Jesús les dijo: «Ahora saquen un poco de agua y llévensela al encargado del banquete». Entonces llevaron el agua al encargado. Este probó el agua que se había convertido en vino. Él no sabía de dónde lo habían sacado, pero los siervos sí. Después, el encargado del banquete llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve el mejor vino primero, y cuando los invitados se emborrachan, sirven el más barato. Pero es que tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta fue la primera señal milagrosa que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea. Así mostró su grandeza, y sus seguidores creyeron en él. Muy bien, ustedes saben que estamos haciendo una serie de meditaciones sobre el Evangelio de Juan, y me parece hermoso cómo termina prácticamente esta unidad de pensamiento pequeña que acabamos de leer, del versículo 1 hasta el versículo 11, y termina diciendo que esta fue una señal milagrosa. Y es tan hermoso porque Juan, quien escribiera el Evangelio, no decía: «y este es un milagro». Decía siempre acerca de las acciones milagrosas y sobrenaturales de Jesús, y decía que esta era una señal. Quiere decir, Jesús estuvo todo el tiempo de su recorrido aquí en la tierra dándole señales a los seres humanos y a la gente de su región de quién era realmente Él. Ustedes saben que en el capítulo 1 de este Evangelio de Juan
había dejado clarísimo Juan que ellos como discípulos estaban aprendiendo de quién se trata, qué había en ese cuerpo de carne y hueso que caminaba entre ellos, que los llamó, que era su maestro, con el que caminaron durante más de 3 años. Juan quería dejar claro la esencia, la sustancia y la eternidad de Cristo. Por eso dice que Él estaba en el principio con Dios, que Él era Dios, que Él era la luz de los hombres, ¿verdad? Entonces quiso dejarle claro a su auditorio que ya para el momento en que Juan escribió el Evangelio, ellos tenían clarísima la identidad de Jesucristo, no había lugar a dudas. Y Juan quería decir siempre, hablando de los milagros de Jesús como señales, que Dios no ha sido un Dios que nos ha dejado a que nosotros adivinemos a ver, como que percibamos qué es lo que Dios, como si tuviéramos que hacer un trabajo de mentalistas para ver qué es lo que Dios nos quiere revelar. No, Cristo es revelación de Dios, Cristo es la señal de Dios, Cristo es el que enseña y muestra al Padre, y dio vivas muestras y señales de que Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios, y que la gente al creer en Él pudiera tener vida en su nombre. Así que los milagros Juan los llamaba señales. Antes que nada tenemos que decir que Caná, pues todavía no se sabe muy bien exactamente qué es lo que significa el nombre de Caná. Obviamente viene de un antepasado hebreo, pero podría decirse que el nombre Caná en arameo o en hebreo significa algo así como cañas, ¿cierto? Como cañas. Y ahí en esa región llega Jesús, dice el Evangelio de Juan, que 3 días después. Aquí nos aclara a un Cristo que no agua la fiesta de la vida, que es aburrido. Esta es la primera de las muchísimas historias que sugieren que Jesús siempre era bienvenido a aquellos que la estaban pasando bien, bajo la legalidad y bajo los parámetros divinos. Jesús siempre era bienvenido a aquellos escenarios donde la gente estaba celebrando el amor, celebrando la misericordia de Dios, celebrando la familia. Siempre Jesús era bienvenido a los lugares en donde se estaban disfrutando de las reglas y de los lineamientos divinos. Siempre Jesús iba a los lugares que lo invitaban, donde se iba a celebrar la vida verdadera, la legalidad, y en este caso, aquellos que la estaban pasando bien porque estaban enamorados, estaban formando nuevas familias bajo el honroso estado del matrimonio. Y es que usted debe saber que Jesús no es un aguafiestas. Que Jesús no es un aguafiestas. Pero resulta que nos dicen que lo primero que menciona es a María, la madre de Jesús. Todavía los teólogos no saben exactamente qué lugar era ese, pero al parecer o eran familia o eran conocidos de María. Pero es que donde esté la mamá tienen que caber los hijos también. Eso que la queremos mucho a usted, pero no traiga sus chinches aquí, esos hijos acá. No. O estoy yo y están mis hijos o no están. Qué belleza, ¿no? Así que a María la invitaron a una boda en el pueblo de Caná, en la región de Galilea. Pero resulta que también invitaron a los discípulos con Jesús, a los discípulos de Jesús. Quiere decir que solo de una casa para esas bodas tuvieron que sacar 14 tarjetas de invitación. ¿Alguna vez usted ha hecho una fiesta? Y máxime cuando es un matrimonio. Uno va buscando como a quién invito, como que quisiera invitar a media ciudad, pero no puedo. ¿Cierto que sí? Entonces uno es como ahorrando costos, pero con la familia de María, los novios tuvieron que decir, oiga, vamos a invitar a doña María, pero ¿y Jesús qué? ¿Y su hijo? Ay, pero es que Jesús no anda solo. Usted sabe que Él no va a venir a esta fiesta, le decía la muchacha al novio, Él no va a venir solo aquí. Él necesita andar con sus discípulos día y noche porque está en el trabajo y en la tarea de enseñarles las cosas del reino. Así que Él no va a venir aquí solo, hay que invitarlos a todos. Yo me imagino que el novio se rascaba la cabeza y decía, ay, 14 personas de una vez de una misma casa. Pues uno dice 2 o 3, pero 14. Bueno, hagámoslo pues. O quizá dijeron, ¿cómo vamos a dejar a Jesús y a sus discípulos por fuera? Eso es un privilegio tenerlo aquí. Son los primeros que tenemos que tener en la lista de invitaciones. Porque ustedes saben que cuando vamos a hacer una celebración como una boda, como es una boda, los primeros que uno pone en la lista son esas personas que son muy importantes para uno. Y uno los pone de primeros en la lista, como quien dice que falten todos menos ellos. ¿Cierto?
Pueden haber sido los dos escenarios, pero aquí menciona que la principal persona que fue invitada a esas bodas fue María, la madre del Señor Jesús, pero también fueron invitados Jesús y sus discípulos. No fue que ellos se colaron, porque es que Cristo no se va a meter donde no lo han llamado. ¡Qué belleza! Ahora, se desarrolla un escenario bastante difícil en un matrimonio que apenas está empezando, y ya se estaban empezando a ver los conatos de incendio de ese matrimonio. Desde el principio, y ya se estaban empezando a ver los faltantes. Desde el principio ya se estaba empezando a ver que faltaban cosas. Desde el principio, apenas en la boda, esa noche ya se estaban dando cuenta que ellos no tienen el control de todo y que hay cosas que se les escapan de las manos, pero que mientras Cristo esté ahí, Él los va a proteger de no permitir que los hogares pasen vergüenzas, que los hogares pasen pérdidas, que los hogares se destruyan. Para nosotros es muy fácil escuchar de unas bodas, pero es que las tradiciones en la época de Jesús era una cosa muy compleja. Es que no hubiese vino para una boda en la cultura judía, eso era una falta gravísima, hermanos, a nivel social. Eso era una vergüenza pública, a tal punto que los padres podían quizá tomar la decisión de no permitir que el hombre, el varón, se llevara la novia entonces para su casa o a la esposa, y eso podía ser una acabose y una hecatombe ahí. Es que era grave la falta. Es como si nosotros en nuestra cultura dijéramos que nos vamos a casar, pero entonces el novio no compró argollas, no compró vestido, no compró nada, llegó todo el mundo a la fiesta, él no organizó nada. Entonces eso es una falta muy grave, porque todo eso dice, bueno, ¿este hombre se quería casar o no? No se hizo provisión de nada. Esas cosas que son tan importantes para alegrar la celebración, para mostrarle a los invitados que quieren celebrar con decencia y con amor, eso era una falta muy grave, queridos hermanos. Cuando fallaban al proveer adecuadamente a los invitados de una fiesta, eso era una desgracia social. Ustedes saben que en la época de Jesús las comunidades eran muy pequeñas, y esas faltas tan graves no se iban a olvidar fácilmente. Eso iba a acompañar a estos recién casados por el resto de la vida, así como cuando pasan cosas en la boda, como le pasó a alguien que yo conozco, que el día del matrimonio, en esa época hace más de 40, 50 años, que hacían los matrimonios en las casas, y el pastelito lo ponían de 4 o 5 pisos. ¿Se acuerdan que las tortas en esa época eran de 4, 5, 6 pisos? La pusieron en una mesita. La casa estaba llena de niños, de manera que jugando, ¿usted qué cree que pasó? Tiraron el pastel al suelo. Y hasta el día de hoy, 40, 50 años después, esa todavía es un estigma o una situación tan bochornosa que todos los de esa época recuerdan. Lo mismo iba a pasar con esta pareja. Ellos iban a tener una mancha por su error toda la vida a nivel social. Eso iba a ser algo así como una afrenta a la familia. Además, el vino era un símbolo de gozo. Por lo tanto, quedarse sin vino hubiera sido casi el equivalente a admitir que ni los invitados, ni la novia, ni el novio estaban felices. Era así de sencillo. La cosa era tan grave que María en ese momento se acordó que tenía un hijo milagroso. Tan lindas las mamás, no, ellas son hermosas, ellas tratan de arreglar las cosas a sus hijos, pero también a sus amigos. Ellas están ahí siempre para buscar soluciones. Bendito sea Dios por nuestras mamás. Ella se acordó que tenía un hijo milagroso. Le dijo: Jesús, no permitas que esta familia pase esta vergüenza. No permitas que este error le haga sentir a la gente que ellos no están felices de esto. Líbralos de esta vergüenza, Jesús, por favor. Y cuando María le pidió a Jesús que hiciera algo, ella estaba seguramente anticipando el que Jesús, que tenía el poder de transformar el agua en vino, las piedras en pan, lo imposible en posible, que por favor lo hiciera. Eso no le costaba nada a él. Sin embargo, si ustedes ven en este episodio, María no forzó la situación. Ella no forzó, ni siquiera utilizó su autoridad de madre para decir: me hace el favor, Jesús. Usted no me va a dejar que me le pase vergüenza aquí a mi prima, a mi tía. Usted tiene el poder de arreglar esto. Hágame el favor, que yo soy su mamá. No.
Ella no forzó esta situación, sino que dejó ese asunto a Jesús. Solamente se lo mencionó. Y cuando Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Es decir, mami, ¿yo qué tengo que ver en esto? Con mucho respeto, Jesús se acerca a ella y la llama mamá. Jesús quería enfatizar que su relación con ella, o no la llama madre más bien, nosotros creemos que le dijo mamá o que le dijo madre, pero ahí no muestra esa palabra, digamos, que los ligan tanto afectiva y sanguíneamente, por decirlo de alguna manera. Él no le dijo mamá ni madre. Es como si Jesús estuviera enfatizando que su relación con ella a la hora de hacer la voluntad del Padre era diferente. Como quien dice: mamá, cuando se tratan de las cosas espirituales, tú no puedes manipular la situación. Yo tengo que hacer las cosas cuando mi Padre me lo indique. Estas no son cosas que están en tu alcance, ni en tus pedidos, ni en tu afecto para mí, y menos en la autoridad que tú tienes como madre sobre mí. Cuando se tratan de las cosas del reino, mi relación contigo, mujer, ya es diferente. No se te olvide que estás en presencia no de tu hija, de tu hijo, sino de tu Dios. Ay, Dios mío. Tenaz, ¿no? Hagan todo lo que se les diga, dijo María. Ella habló muy poco. Sin embargo, yo creo que es muy bueno que prestemos atención a esas palabras que Juan registró. Hagan todo lo que Él les diga. Algunas personas, estoy completamente segura, que toman este pasaje para afirmar una y otra vez su culto a María, su culto a la Madre, a la Santa Madre o a la Santa Madrecita, como le dicen otros. Queridos hermanos, no podemos hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Miren, cuando uno necesita ir a María para poder ir a Jesús, entonces tendríamos que decir que el corazón del Señor Jesús es tan duro que tiene que venir una mamá a despertarle ternura, y eso es totalmente ajeno a las Escrituras. Como quien dice que si no vamos primero a María, Jesús no nos va a recibir, porque tiene tal vez un corazón duro. No, señores. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en la cruz estaba muerto de amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Jesús es todo suficiente para darnos su amor, su ternura, su cuidado. Yo no me acuerdo que la Biblia me diga que María murió por mí en la cruz. A mí me dicen que quien derramó su sangre en el madero del Calvario fue el Señor Jesucristo, pero también la Biblia me recuerda: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque nosotros somos salvos por la gracia del Señor a través de la sangre y los méritos del Señor Jesús. Si María pudiera salvarnos, entonces ¿de qué hubiera valido un sacrificio semejante, un derramamiento de sangre, esa carnicería que se llevó a cabo en la cruz del Calvario? ¿Para qué tenía alguien que morir si María de todas maneras ya estaba viva y nos iba a salvar cuando muriera y se iba a convertir en la Madre de Dios por el amor de Dios? Yo sé que algunos se me van a molestar con esto, y tal vez aquellos de confesión católica o mariana no van a volver a escucharnos. Espero que no sea así. Pero hermanos y amigos, nosotros no podemos predicar estas cosas ajenas de la Escritura solo cogiendo pasajes amañados, entre los cuales está porque algunos dicen: es que ella intercedió ante Jesús por los que estaban necesitados. Mi pregunta es: ¿ustedes creen que Jesús, que lo sabe todo, que era Dios, no sabía que allí había un hogar que estaba a punto de pasar por una vergüenza pública y social? O sea, se supone que a Jesús hay que venir a pedirle y que interceda y somos intercesores para que Él pueda hacer algo. Él es todopoderoso y suficiente. Algunas tradiciones dicen que esta era la boda de Juan. Pues dicen algunas tradiciones, ¿no? Y que dejó a su novia en el altar al ver ese milagro. Eso es una historia como muy agradable, pero no parece posible. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este pasaje de las bodas de Caná dice que era el primer milagro, la primera señal que hizo Jesús. Fue la primera vez en que públicamente, delante de tantas personas, Cristo mostró que Él era el verdadero gozo,
la verdadera alegría, el verdadero vino que alegra a los matrimonios, que alegra a los que están en fiesta, aquellos que están esperando un vino para poder estar alegres. Yo estoy segura que en el fondo Jesús lo que quería decirle a la gente es, de la misma manera como ustedes esperan el vino para alegrarse, el vino para disfrutar, yo soy el vino de ustedes. Ay, qué cosa tan bella. Señor Jesucristo, gracias. Gracias. Porque así como el vino era símbolo de gozo, no podía haber una familia realmente feliz si Cristo no está en el centro. Quiero hablar a los matrimonios que tal vez están apenas empezando y ya están empezando a ver, como en las bodas de Caná, sus faltantes. Ay, yo no sé con quién me casé. Ay, Dios mío, yo no sabía esto. Ay, es que nos falta aquello. Ay, es que no hemos podido comprar. Si desde el principio matrimonios que usted y yo conocemos, muchos de ellos están pasando por faltantes, cosas que les hacen falta, invoquen a Jesús, invítenlo a su matrimonio. Él va a venir. Él no se niega. Si aquí hay un matrimonio que puede decir como María dijo, les falta el vino, les falta el gozo, les falta la alegría, les falta el Espíritu Santo, invoquen a Cristo, díganle: Señor, tú sabes que apenas estamos empezando este proyecto de bodas, este proyecto matrimonial. Si hay alguien que está de novio, de novia y se quieren casar, desde ya que en la lista de sus mayores y mejores sueños, invitados y proyectos esté en el primer lugar y ojalá en el único lugar la presencia de Cristo en sus familias. Si estás viendo que están faltando cosas, apenas empezando, o ya tienes muchos años y tal vez te falta vino, si el vino representa el gozo y la alegría y ustedes ya perdieron eso, inviten a Cristo. Él va a venir. A Él le gusta estar al interior de los matrimonios. Jesús no es un aguafiestas. Donde hay vida matrimonial, donde hay amor, donde se celebra el amor, ahí está Cristo. Invítalo para que pueda llenar esos faltantes y para que pueda proveer aquello que tal vez se nos acabó. ¿Qué cosas tenemos en los matrimonios? Porque aquí dice que faltaba vino, quiere decir, sí hubo un momento en que había vino. Sí hubo un momento. Lo que pasa es que la gente, imagínese, solamente en la casa de María 14 invitados, imagínese usted, Padre y Señor mío. Esta gente de pronto no contó que iba a llegar más gente de los que pensaban. No hicieron la provisión necesaria, no les alcanzó lo que tenían previsto, como a muchos nos pasó en la boda. Oiga, que ya no hay gaseosas, pero ¿cómo así? Que se acabaron los vasos desechables, pero ¿cómo es posible? Oiga, no hicimos bien las cuentas sin lo que tiene que ver con la carne, lo que tiene que ver con la comida. Se acabó aquello y uno dice, no puede ser, vaya, compren, hagan algo, porque uno dice, qué vergüenza, ¿cómo le vamos a servir a los 80 invitados que tenemos y a los otros 10 no les vamos a dar nada? ¿Cómo que no alcanzó la comida? Uno revoluciona, uno va y busca, uno pide domicilios, uno hace lo que sea, pero hasta el último invitado va a tener su torta, va a tener su pastel, va a tener su bebida y va a tener su plato de comida. Es una vergüenza. Pasa en los hogares que en algún momento tuvimos mucho, pero que ya empieza a faltar. Mucho amor, ya empieza a faltar. Mucho respeto, ya empieza a faltar. Mucha confianza, ahora ya la desconfianza entró. Mucha fidelidad, ahora hay jugueteos por ahí. Antes había muy buena provisión, ahora estamos muy mal estamos muy mal en la administración del dinero. Antes nos poníamos de acuerdo para todo, ahora cada uno está tirando para su lado. Tal vez en algún momento en esta boda suya había algo, pero ya les está faltando. No importa si falta, no importa si ya no hay. Inviten a Cristo. Y Jesús yo lo siento y lo percibo como tan, perdónenme, pero lo percibo como juguetón aquí, como mamá, yo qué tengo que ver con esto. Yo creo que si estuviéramos ahí, todos le cogeríamos la túnica a Jesús. ¿Cómo así? Que esto no tiene que ver con usted. Usted tiene el poder de hacer cosas sobrenaturales, por favor, Jesús. ¿Cómo que esto no tiene que ver con usted? Usted es el más importante aquí en esta boda. Solo usted puede salvar este matrimonio. Solo usted puede salvar este matrimonio del declive, la vergüenza y del divorcio temprano. ¿Cómo que no tiene nada que ver con usted? Jesús sabía que ahí iban a empezar las cosas gloriosas en un matrimonio. ¡Ay, qué lindo! Qué lindo que las sociedades empiecen a ver la gloria de Dios al interior de las casas.
Qué lindo que nuestros matrimonios y nuestros hogares se conviertan en el escenario desde donde el poder de Dios y la gloria de Dios se manifieste, para que luego afuera, cuando salgamos, la sociedad misma pueda decir: la presencia y el poder y el mover de Jesús está en la casa de fulano, sultano, perano. Desde allá, desde esos hogares, estamos viendo a Dios, al Señor Jesucristo, trayendo respuestas, sanando la gente, quitando la vergüenza, proveyendo lo que no hay. ¿A usted no le gustaría? La región de Galilea fue testigo por primera vez del primer milagro, la primera señal de Jesús. Esa luz, ese milagro brotó desde el interior de un matrimonio, desde el interior de una pareja, desde el interior de este primer hogar al que Jesús iba para realizar una señal y un milagro. Yo no sé si aquí hay alguien que dice: Claudia, que la gloria de Dios se manifieste desde nuestro hogar para que luego las sociedades la puedan ver afuera. Dios mío, por favor, empieza tu accionar al interior de mi casa para que cuando salgamos a la calle podamos testificar y decir: fuiste tú quien lo hizo. Y empezaste a mostrarnos tu gloria al interior de nuestra casa. ¿A cuántos les gustaría eso? ¿Cuántos pudieran decir amén? Ese accionar de Jesús, esa inauguración del poder del Señor fue extraordinaria. Extraordinaria. Y finaliza entonces Juan en estas bodas de Caná de Galilea, diciendo que efectivamente su intervención no solamente fue sorpresiva, sino también alentadora, tanto para el maestro de ceremonia o el que estaba preparando el matrimonio, el que estaba encargado de toda la logística de la boda, sino que también trajo tranquilidad a los que repartían a las mesas, a los meseros. Trajo tranquilidad digamos que en este caso al novio, que dijo: ¿ustedes dónde tenían guardado este vino? Ahí quedaron todos como reyes. Porque es que eso es lo que hace la intervención de Jesús en un lugar. Trae paz, trae abundancia, trae tranquilidad, trae seguridad de que todo va a estar bien. Los sirvientes estaban felices, el maestresala estaba feliz y el esposo estaba feliz. Todos no tenían sino cosas bellas que contar. Este es el Cristo que quiere evitar la vergüenza de los matrimonios. Esos errores que a veces cometemos nosotros que van a afectar a tanta gente. Ese error de no haber comprado o hecho el vino todo el necesario para todos los invitados. Esos errores que a veces nos cuestan caro. Una vez que invitamos a Cristo, Él arregla eso. Él nos da la salida. Él nos da la tranquilidad que todos necesitamos a través de su presencia y su palabra. Dejemos que Jesús siga haciendo señales hoy, como lo hizo en Caná de Galilea, desde el interior de nuestra casa. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Fe, credulidad. El versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No, estas cosas que hace Cristo deben llevar la gente al arrepentimiento, al creer que Jesús es quien dijo ser. Por favor, amigos y hermanos, las cosas que Dios haga al interior de tu casa y de la mía, los faltantes, las cosas que no hay al interior de nuestros matrimonios, invitan a Cristo a sus corazones. Si se arrepienten de sus pecados, si creen en Él como los discípulos lo hicieron, si creen en Él como el Hijo de Dios, ustedes solo prepárense para que su matrimonio, su familia y su casa sea un método de bendición, una herramienta de salvación para otras personas. Que la gente les mire y diga: wow, lo que Cristo hizo con esta gente. No, yo necesito ese Cristo, yo lo necesito. Es más dulce que la miel. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de hablar, entonces, ¿cómo nos vamos a comprometer? Comprometámonos. ¿A qué te invita el texto esta mañana? Rápidamente, nos quedan 3 minutos. Contacto con la voz a través de nuestros mensajes de WhatsApp, de voz o de texto, 300-972-9494. ¿Cuál va a ser tu compromiso? Quiero decirle a esos hogares que están pendiendo de un hilo:
No le eches la culpa que es que te falta, que es que no hay amor, es que no hay respeto, es que falta tal cosa. Tranquilos, que estos recién casados desde el principio empezaron a ver que les faltaba y que no tenían. Pero Cristo estaba en su casa. Jesús estaba en su casa. Dile, Señor, que esta sea tu hora para mi familia. Que esta sea tu hora para mi familia. ¿A qué te vas a comprometer, oyente de la voz? Quédense en sus corazones comprometiéndose, porque de lo contrario este será uno de los tantos mensajes, bien o mal predicados, que usted pueda considerar que encontró aquí. Pero si algo encontró, de lo cual el Señor le golpeó su pecho, su mente y su corazón, recíbalo. Vamos a hacerlo. Te doy mi corazón, tú eres mi devoción, no hay nadie más que Bendito Jesús, bendice a todo tu pueblo esta mañana, donde quiera que vayan, donde quiera que hagan y realicen cualquier tarea, bendícelos. Cuando el día se acaba y el cansancio despierta, descansar quiero en ti.